En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio. Y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. Fue la señora Constance Fellows quien le trajo a la señorita Marple la noticia con todo lujo de detalles, regresando a Larkspur Cottage a las 11 en punto, con una bolsa de papel llena de palitos de queso y una cantidad casi indecente de información. Constance era una mujer afable, de cabello plateado y genuina calidez, del tipo de persona que coleccionaba datos como otros coleccionaban sellos, no por malicia, sino por un interés irrefrenable en la esencia de la vida. Se acomodó en el sillón frente a la señorita Marple y comenzó. Según se supo, Tom Aldred había recibido un golpe en la nuca. El doctor Fenwick se lo había comentado al sargento Bryce, al alcance del oído de Daniel Phipps, quien a su vez se lo había dicho a su madre, que se lo había comentado a otras 9 personas, aproximadamente, antes del desayuno. El golpe se había producido con un objeto aún no encontrado. Según Fenwick, llevaba muerto entre las 5 y las 7 de la mañana. Las 7 menos 5, murmuró la señorita Marple, sin levantar la vista de su labor. Para entonces, su vuelta ya estaría bastante avanzada. Empezó a las 4:30, confirmó Constance. Siempre lo hacía. Decía que el aire de la mañana le sentaba bien. Hizo una pausa. Lo extraño es que nadie oyó parar la carroza. Glebe Lane está justo detrás de la casa de los Henderson. Uno pensaría que Nora Henderson habría oído algo. Tiene el sueño muy ligero. Sí, dijo la señorita Marple pensativa. Eso es lo que uno pensaría. Y luego está la cuestión de qué hacía en el huerto. Su ruta no lo llevaba a la mansión. Al parecer, Gerald Whitmore recibe su leche de un lugar ecológico en Hampshire. El tono de Constance denotaba la leve desaprobación de quien consideraba esto una complicación innecesaria en el mundo de los lácteos. La señorita Marple dejó de coser. Así que Thomas Aldred fue a Whitmore Hall por su propia voluntad, saliéndose de su ruta, temprano por la mañana. Eso es lo que el sargento Bryce no puede explicar. No, dijo la señorita Marple, me imagino que no. Miró por la ventana hacia el prado, donde un pequeño grupo de aldeanos se había reunido cerca del monumento a los caídos, con la misma desorientación y magnetismo que las limaduras de hierro cerca de una fuente de energía. Háblame de Gerald Whitmore. Constance se lo contó. Tardó un rato, y los palitos de queso se terminaron por completo, y al final la señorita Marple se hizo una idea de un hombre que había llegado a un pueblo, que buscaba respuestas sencillas, y que se había negado sistemáticamente a darlas. Reservado, no antipático, lo suficientemente generoso con el fondo para la restauración de la iglesia, como para evitar una hostilidad manifiesta, pero con un pasado que flotaba justo debajo de la superficie de lo cognoscible, como algo vislumbrado en el fondo de un estanque. ¿Y su familia?, preguntó la señorita Marple. Ahí está la señora Babcock, la cocinera, que lleva allí desde la época de su tío. Daniel Phipps, en el jardín. Y Stella Rayner, una chica encantadora, muy capaz, que lleva allí poco más de un año. De hecho, es de la zona, creció en el pueblo de al lado. Su madre era una Hargreaves. Algo en la expresión de la señorita Marple cambió casi imperceptiblemente. No sorpresa, precisamente, sino la sutil atención de una mujer que acaba de oír una palabra que pretende recordar. Un Hargreaves, repitió ella suavemente. Sí, Constance parpadeó. ¿Por qué? ¿Eso significa algo? Probablemente nada en absoluto, dijo la señorita Marple, y volvió a tejer con la serena compostura de alguien que sospecha que significa mucho.
Al mediodía, Ashford-on-Wye se había sumido en ese peculiar estado de tensión que sigue a un crimen local. Un estado en el que las conversaciones cotidianas adquirían un cariz especial, en el que cada cortina cerrada parecía significativa y cada coche aparcado inesperado. La gente hablaba con demasiada cautela o con demasiada ligereza. Viejos resentimientos afloraban en nuevos contextos. Y por encima de todo, se cernía el hecho simple e irreductible de Thomas Aldred, que había silbado melodías inacabadas, conocía el pedido de leche de todos y al parecer sabía algo más. Algo por lo que valga la pena morir. O bien, y este fue el pensamiento que la señorita Marple tuvo en mente mientras contemplaba el verde brillante del sol, algo por lo que valiera la pena matar para ocultarlo. La señorita Marple siempre había considerado que la forma más productiva de investigación era aquella que no se parecía en lo más mínimo a una investigación. Un paseo, por ejemplo. Un paseo tranquilo y sinuoso, del tipo que le corresponde a una anciana que visita un pueblo nuevo. Detenerse a admirar el muro de un jardín, leer los avisos en el tablón de anuncios de la iglesia, descansar un momento en el banco cerca del monumento a los caídos, porque como se podría explicar, sus rodillas ya no eran lo que eran. Le había asombrado, a lo largo de muchas décadas, la naturalidad con la que la gente hablaba en presencia de una mujer menuda, de pelo blanco y con una bolsa de tejer. Uno se volvía, esencialmente, invisible. Y la invisibilidad, según la experiencia de la señorita Marple, era la herramienta más útil para cualquiera que deseara comprender la verdad de una situación. Salió a las 2:30, cuando la tarde se había sumido en una quietud cálida y pesada, y Constance ya se había convencido de descansar. Vestía su mejor cardigan gris, llevaba la bolsa de tejer y caminaba por el camino con la calma de alguien que no tenía prisa, lo cual, por supuesto, era todo lo contrario. Su primera parada fue el cementerio. En rigor, no se trató de una maniobra premeditada, aunque para la señorita Marple, la distinción entre instinto y cálculo hacía tiempo que había perdido sentido. Simplemente había observado, desde la ventana de Constance, que el reverendo Crane había regresado a la iglesia después de su mañana en la panadería, y que lo había hecho con la particular rapidez de un hombre que deseaba estar en un lugar privado. Lo encontró en la sacristía, reorganizando con excesiva concentración una estantería llena de himnarios. «¡Qué iglesia antigua tan hermosa!», dijo la señorita Marple, apareciendo en la puerta con la leve sorpresa de quien la hubiera encontrado por pura casualidad. «El vitral sobre el altar es realmente excepcional. ¿Del siglo XIV, diría usted?». El reverendo Crane se giró y su rostro se acomodó con gratitud en el terreno familiar de la charla eclesiástica trivial. «En realidad, es del siglo XV, aunque el muro este es anterior. ¿Está de visita en Ashford, señorita?». «Marple, Jane Marple, me alojo en casa de Constance Fellows en Larkspur Cottage». Entró en la sacristía con los pasos lentos y admirativos de quien contempla la arquitectura. «Qué terrible lo de esta mañana. Debe de ser un golpe muy duro, reverendo, en un momento como este. Una parroquia conmocionada». Dejó el himnario. Algo cambió en su rostro. «Alivio», pensó ella, por poder hablar de ello con alguien que aún no se había formado una opinión definitiva. «Es una carga», admitió. Tom era un buen hombre. No era un hombre complicado, siempre lo he creído. Y eso es lo que lo hace. Hizo una pausa. «¿Sorprendente?», preguntó la señorita Marple con dulzura. Iba a decir inquietante. La miró con atención. Un hombre sencillo que encuentra un final que dista mucho de ser sencillo. «¿Habías hablado con él recientemente?». La pausa que siguió fue breve, apenas un suspiro. Pero la señorita Marple llevaba casi 7 décadas midiendo esas pausas. «Vino a verme», dijo Crane por fin, «hace unas 2 semanas. No en calidad de pastor, en particular».
Parecía preocupado por algo. Quería hablar sobre si uno tiene la obligación de denunciar algo que quizás no debería haber visto. La señorita Marple lo miró con ojos dulces e interesados. ¿Y qué le dijiste? Le dije que por lo general era preferible tener la conciencia tranquila a una intranquila, y que decir la verdad rara vez empeoraba las cosas a la larga. Hizo una pausa. Ahora me pregunto si le di el consejo correcto. ¿Te contó lo que había visto? No. Él era cuidadoso con eso. Tom siempre era cuidadoso. El reverendo volvió a coger el himnario, más por la comodidad de tener algo en las manos que por algún propósito organizativo. Espero que no esté conectado. Me repito a mí mismo que no está conectado. La señorita Marple no dijo nada, lo cual en sí mismo era una especie de respuesta. Salió de la iglesia y caminó por el sendero que bordeaba el lado este de la plaza, pasando por la oficina de correos, donde se podía ver a la señora Dodd a través de la ventana, aparentemente ordenando minuciosamente el expositor de artículos de papelería, aunque sus ojos volvían constantemente a la calle, y continuó hacia Glebe Lane. El camión de reparto de leche había desaparecido, pero el camino conservaba un leve rastro de haber sido alterado recientemente. Un arcén aplanado, un esparcimiento de grava removida por los neumáticos, la particular ausencia de algo que había estado allí y ahora ya no estaba. La señorita Marple se detuvo un instante a la entrada del camino, observando no lo que había allí, sino el paisaje circundante. La parte trasera de la casa Henderson a la izquierda, con la ventana de la cocina dando directamente al camino. Un denso seto a la derecha, recién podado, pero no lo suficientemente reciente como para haber sido recortado esa mañana en concreto. Y más allá del seto, el comienzo del sendero que finalmente rodeaba el perímetro de los terrenos de Whitmore Hall. Observando la persiana de la ventana de la cocina de la casa de los Henderson bajada, algo inusual para media tarde, observó que el seto de la derecha tenía una sección donde el corte era más fresco que el resto. Las secciones transversales pálidas, casi blancas, de los tallos recién cortados, contrastaban con el crecimiento más viejo y desgastado. Observó ambas cosas con la misma discreción con la que observaba la mayoría de las cosas, sin escribir nada, sin hacer ninguna señal externa de haberlas notado, y sin olvidarlas. La casa Henderson era una vivienda adosada de la década de 1930, con un jardín que había estado impecable, pero que ahora mostraba los signos de un verano de abandono parcial. La ambición superaba el tiempo disponible. Había que atar un rosal trepador. El césped se había cortado recientemente, pero no lo suficientemente pronto. La señorita Marple no llamó a la puerta de los Henderson. Aún no tenía ningún pretexto, y era demasiado experimentada como para intentar acercarse sin uno. En cambio, siguió por el camino hasta llegar a la valla del otro extremo, donde se detuvo, de forma completamente natural, debido a sus rodillas, y miró hacia atrás. Desde ese ángulo, tenía una vista clara de la ventana de la cocina de los Henderson. Vio que la persiana estaba subida un par de centímetros desde abajo, lo suficiente para que alguien dentro pudiera observar el callejón sin ser visto a su vez. La señorita Marple se ajustó la bolsa de tejer que llevaba en el brazo, y se permitió una pequeña observación privada. Nora Henderson, Constanza, había dicho tiene el sueño muy ligero. Pero ella no había oído detenerse el camión de reparto de leche. Un camión con un motor quejumbroso, parado al ralentí en un callejón estrecho, a menos de 30 metros de la ventana de su cocina. Había dos posibles explicaciones. La primera era que Nora Henderson, esa mañana en particular, había dormido inusualmente profundamente. La segunda razón era que no había estado dormida en absoluto.
La señorita Marple regresó a la calle principal por la ruta más larga, que la llevó a pasar por el depósito de suministros agrícolas, donde se podía ver a Kevin Marsh cargando sacos de pienso en el Land Rover de un cliente, con la energía alegre y sencilla de alguien completamente ajeno a los acontecimientos de la mañana, o que, con cierta habilidad, aparentaba estarlo. Dobló la esquina hacia la calle principal y estuvo a punto de chocar con una joven que caminaba en dirección contraria, con la cabeza gacha y la mirada perdida en otra parte. «Oh, lo siento mucho». Stella Rayner tomó a Miss Marple del brazo con cortesía automática. Luego levantó la vista y se recompuso. De cerca, era llamativa más que convencionalmente bonita. Pómulos marcados, ojos oscuros e inteligentes. Una boca que parecía más acostumbrada a la precisión que a la naturalidad. Había estado llorando últimamente, aunque había hecho todo lo posible por disimularlo. «Fue culpa mía», dijo la señorita Marple con calidez. «Estaba distraída. ¿Te encuentras bien, querida? Ha sido una mañana terrible para todos, ¿verdad?» En el rostro de Stella Rayner se reflejó un cálculo rápido, casi imperceptible. La evaluación de una desconocida, la decisión sobre qué revelar. «Sí», dijo, «así es». «¿Lo conocía bien, al señor Aldred?» «Con razón». La respuesta llegó un poco demasiado rápido, y como si la hubiera escuchado ella misma, Stella se recompuso. Él repartía en el salón. Bueno, solía hacerlo, antes de que el señor Whitmore cambiara de proveedores. Pero llevaba años haciendo el reparto. Todo el mundo conocía a Tom. La señorita Marple notó la pequeña imprecisión. Solía entregar en el salón, y lo archivó junto al zumo de naranja abandonado que Pam Hedges había anotado. Y las sienes pálidas, y los ojos que se movían hacia cada puerta. «Menudo shock», dijo la señorita Marple con compasión. «Sobre todo para usted, supongo, que trabaja en el hall. La policía tendrá preguntas, sin duda». «Ya lo han hecho», dijo Stella. Levantó ligeramente la barbilla, no a la defensiva, sino con la serenidad propia de quien ha decidido qué versión de sí misma mostrar al mundo. «Les he contado todo lo que sé». «Por supuesto que sí», dijo la señorita Marple, con una sonrisa de total sinceridad. «Estoy segura de que sí». Se despidieron amablemente, y la señorita Marple continuó su camino hacia Larkspur Cottage, con su bolsa de tejer colgada del brazo, luciendo la expresión apacible y discreta que había perfeccionado a lo largo de toda una vida de haber visto demasiado. Esta tarde había aprendido 4 cosas de verdadero interés. Que Thomas Aldred se había sentido perturbado por algo que había presenciado, y había buscado orientación moral sobre si debía hablar de ello. Es muy probable que Nora Henderson estuviera despierta cuando se detuvo el camión de reparto de leche, y que hubiera optado por no decirlo. Que el seto del lado derecho de Glebe Lane había sido podado, una sección concreta del mismo, muy recientemente. Y que Stella Rayner, que trabajaba en Whitmore Hall y era hija de un Hargreaves, había dicho al menos una pequeña y cuidadosa mentira. Ninguna de estas cosas, tomadas individualmente, demostraba absolutamente nada. En conjunto, formaban los primeros contornos de una figura. La señorita Marple aún no podía verla por completo, pero podía sentir su silueta, como quien siente el borde de un mueble en una habitación oscura. Lo suficiente para conocer su naturaleza general y para saber que debía tener cuidado. Entró a tomar el té y no le dijo nada de esto a Constance Fellows, que acababa de despertarse de su descanso, y quería saber qué opinaba la señorita Marple de los palitos de queso. «Excelente», dijo la señorita Marple, «realmente excelente». El sargento detective Bryce llegó a Larkspur Cottage a la mañana siguiente a las 10 en punto,
no para hablar con la señorita Marple, desconocía por completo su existencia en cualquier capacidad de investigación, sino para informar a Constance Fellows, que formaba parte del comité del ayuntamiento, y al parecer había sido designada mediante algún proceso democrático que Bryce no había seguido del todo, como enlace oficial entre la policía y el considerable interés de la comunidad por la información. La señorita Marple estaba en la sala de estar cuando él llegó, tejiendo con la tranquila concentración de alguien que no se dedica a nada más exigente que la lana. Y Constance la presentó como «mi querido amigo de St. Mary Mead, solo estoy aquí para descansar», que era precisa en sus detalles, pero engañosa en sus implicaciones, lo cual, reflexionó la señorita Marple, era más bien la descripción ideal. Bryce era un hombre robusto, de mandíbula cuadrada, de unos 40 años, con el auto-optimismo de quien había aprendido, por experiencia, a no ser demasiado optimista. Aceptó una taza de té y se sentó en el borde del sofá con su libreta sobre las rodillas. Y le contó a Constance, y por extensión, también a la señorita Marple, lo que la policía había averiguado hasta el momento. Thomas Aldred falleció a causa de un único golpe en la nuca, propinado con considerable fuerza, por un objeto aún no recuperado. Se confirmó que su muerte ocurrió entre las 5:15 y las 6 de la mañana. Fue hallado a unos 40 metros dentro del huerto de Whitmore Hall, lo que sugiere que entró deliberadamente, y no por accidente. Su carroza estaba en marcha en Glebe Lane, con el freno de mano puesto, lo que indicaba que tenía previsto ausentarse brevemente. «Y ahí está el asunto», dijo Bryce, con el tono cauteloso de un hombre a punto de jugar su mejor carta. «El de Gerald Whitmore». Constance se inclinó hacia adelante. Gerald Whitmore, al parecer, tenía antecedentes. No de esos vagos e impresionistas relatos que los habitantes de los pueblos inventan para los recién llegados, sino uno documentado y específico. 6 años atrás, en Londres, había sido investigado, aunque no acusado, en relación con una estafa financiera de tal complejidad que varios de sus inversores habían perdido sumas considerables de dinero. Uno de esos inversores, un hombre llamado Clement Hargreaves, había perdido mucho más que una cantidad considerable. De hecho, lo había perdido todo. Y Clement Hargreaves, observó la señorita Marple con la atención serena de quien escucha la resolución de un acorde, era el difunto padre de Stella Rayner. «Así que como ves», dijo Bryce con la satisfacción de quien puede ver una línea recta de un punto a otro, «hay una historia entre los Hall y la chica Rayner, un posible nóvil, y el propio Whitmore, bueno, un hombre con ese tipo de pasado, y aparece un cadáver en su propiedad». «¿Ha ofrecido el señor Whitmore una coartada?», preguntó la señorita Marple. Bryce la miró con la leve sorpresa de quien acaba de darse cuenta de que los muebles hablan. «Dice que estuvo en la casa toda la noche. La cocinera, la señora Babcock, confirma que estuvo desayunando a las 7. Pero entre las 4 y las 7, extendió las manos. «Vaya ventana», dijo la señorita Marple amablemente, y volvió a su labor de punto. Después de que Bryce se marchara, Constance se quedó sentada en un estado de agradable agitación, dándole vueltas a la nueva información como si fuera una pieza particularmente compleja de un rompecabezas. «Bueno», dijo, «Gerald Whitmore. Supongo que tiene una especie de sentido terrible, ¿no? El hombre arruina al padre de Stella. Ella va a trabajar a su casa. ¿Con qué propósito?», uno se pregunta. Y el pobre Tom se topa con algo. «Hace que tiene algo de sentido», asintió la señorita Marple. «Ya sea que tenga sentido o no, bien. El tipo de sentido es otra cuestión». Constance la miró. «No creerás que es Whitmore». «Creo», dijo la señorita Marple con cautela, «que una solución que se presenta de forma tan completa y tan pronto
merece cierta dosis de respetuosa sospecha. Pero la historia entre ellos es precisamente el tipo de cosa que lo hace muy conveniente. Hizo una pausa. Háblame de Nora Henderson. El cambio de tema fue tan brusco que Constance parpadeó. Nora, ¿qué pasa con ella? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Glebe Lane? Oh, años. Ella y Martin se mudaron allí cuando se casaron. Eso debe haber sido hace 15 años. Martin trabaja en seguros en Hunstanton, y llega a casa a las 6:30 todas las tardes, puntual como un reloj. Nora hace arreglos y algo de costura desde casa. Constance hizo una pausa. Es una persona tranquila. Es más reservada que la mayoría. Ella y Tom Aldred solían charlar. Él a veces se detenía en su reparto si ella se levantaba temprano, que casi siempre era así. Sí, dijo la señorita Marple. Me imaginaba que podría serlo. Esa tarde fue a ver a Nora Henderson, armada con el pretexto impecable de que se le había caído una puntada. Constance había mencionado, esa misma mañana de pasada, que Nora Henderson era una costurera experta que ocasionalmente ayudaba a los visitantes con pequeñas reparaciones. Y la señorita Marple, con gran presencia de ánimo, había logrado encontrar un botón suelto en su buen cardigan gris que necesitaba arreglo. Nora Henderson abrió la puerta tras una pausa algo más larga de lo que justificaba la distancia desde el pasillo. Era una mujer menuda, de unos 45 años, con un cabello rubio y fino que empezaba a encanecer, y unos ojos de un azul claro y penetrante. Ojos que, pensó la señorita Marple, no pertenecían a una mujer nerviosa, sino a una cautelosa. Había una diferencia, y era importante. Espero no estar molestando, dijo la señorita Marple, sacando el cardigan y el botón suelto con una calidez que parecía una disculpa. La señora Fellowes la mencionó a veces. Por supuesto, dijo Nora Henderson, retrocediendo para dejarla pasar con la hospitalidad automática de alguien que ha sido educada para ser amable sin importar las preferencias personales. Adelante. La casa estaba impecable, con la pulcritud propia de alguien que encontraba en el orden un consuelo más que una mera estética. El salón daba al jardín trasero, no a Glebe Lane, que estaba a un lado. Y tenía una mesa de trabajo cerca de la ventana, con una buena lámpara y una cesta de costura de una organización impecable. La señorita Marple se sentó en la silla que le ofrecieron, y le entregó el cardigan. Hablaron un momento sobre botones, luego sobre el pueblo, y finalmente, como era inevitable en todas las conversaciones de aquel día en Ashenford, sobre Tom Aldred. Debías de conocerlo bastante bien, dijo la señorita Marple, al estar en su ruta. Lo conocía tan bien como cualquiera, dijo Nora, con cautelosa neutralidad. Sus manos estaban firmes sobre el cardigan. Alegre. Constance me dice que tienes el sueño ligero. ¿No oíste nada ayer por la mañana? ¿El carro alegórico se detuvo en el carril? Una pausa, no de esas breves e involuntarias que delatan sorpresa, sino de esas pausadas que revelan reflexión. No, dijo Nora. Dormí profundamente esa mañana. Había tomado algo, la noche anterior me dolía la cabeza. Ah, dijo la señorita Marple con compasión. Qué lástima. Observó cómo las manos de Nora Henderson realizaban los pequeños y precisos movimientos de alguien que cosía un botón, y pensó en dos cosas simultáneamente: la sección de seto recién cortada en Glebe Lane, y la manera particular en que Nora había dicho esa mañana, con un énfasis tan sutil que era casi inaudible, el estrés inconsciente de alguien que distingue una mañana de otras. ¿Había notado a Tom diferente últimamente?, preguntó la señorita Marple, en su forma de ser cuando pasaba por aquí. La aguja se detuvo, un segundo entero. Luego reanudó su marcha. Que yo sepa, no. No. La señorita Marple
observó cómo un gorrión se posaba en el muro del jardín. Es extraño, ¿verdad? Cómo uno puede conocer a una persona durante años de una manera particular. El saludo diario, la rutina, los pequeños intercambios. Y sin embargo, no saber casi nada de su vida interior, de lo que le preocupa, de lo que puede haber visto. Nora Henderson levantó la vista del cardigan. Sus ojos azules eran muy firmes. Sí, dijo. Es extraño. Se miraron la una a la otra por un instante. Dos mujeres de generaciones diferentes, circunstancias diferentes, entablando una conversación que trataba y no trataba sobre botones. Y la señorita Marple pensó, ella sabe algo. No es algo cualquiera, es algo específico, algo que ella ha decidido conservar, tras mucha reflexión. El cardigan fue devuelto, el botón vuelto a coser firmemente, se rechazó y luego se aceptó una pequeña suma. Y la señorita Marple emprendió el camino de regreso por Glebe Lane hacia la calle principal. Se detuvo ante la sección del seto con los tallos recién cortados. Lo observó por un momento, desde varios ángulos. Entonces se agachó, con cuidado protegiendo sus rodillas, y miró el suelo al pie del seto. El borde estaba blando por la lluvia reciente, y dejaba ver tenuemente la huella de algo que había estado allí. Dos líneas paralelas, separadas por poco más de 30 centímetros, marcadas en la tierra con una profundidad que sugería un peso considerable. La señorita Marple se puso de pie lentamente. Observó la distancia entre este seto y la ventana de la cocina de los Henderson. Luego observó la distancia entre este seto y la entrada a los terrenos de Whitmore Hall. Pensó que el camión de reparto de leche no se había detenido en Glebe Lane por casualidad, y que alguien se había quedado detrás de ese seto observándolo detenerse. La cuestión era si esa persona había actuado, o simplemente había sido testigo. Esa misma tarde, el sargento Bryce efectuó un arresto. La noticia llegó a Larkspur Cottage a través de Constance, quien la recibió de la señora Dodd, que había observado el coche patrulla desde la ventana de su oficina de correos, con una expresión de certeza justificada. Gerald Whitmore había sido detenido para ser interrogado formalmente, basándose en sus antecedentes, su incapacidad para explicar sus movimientos entre las 4 y las 6:30 de la mañana, y, esto era nuevo, el hallazgo, en el cobertizo sin llave del jardín de Whitmore Hall, de un pesado mazo de madera, con daños recientes en la cabeza, que según sugirió Bryce, coincidían con la naturaleza de la lesión, de Tom Aldred. Listo, dijo Constance, con la satisfacción ligeramente culpable, de quien había acertado en algo desagradable. Supongo que eso es todo. ¿Lo es?, dijo la señorita Marple. No era exactamente una pregunta. Constance la miró con inquietud. ¿Todavía no crees? Creo, dijo la señorita Marple, dejando su labor de punto con inusual deliberación, que un mazo dejado en un cobertizo sin llave es un lugar muy poco adecuado para ocultar un arma homicida. Y creo que un hombre con el historial de Gerald Whitmore, un hombre que, por muy cuestionable que sea, ha gestionado complejas operaciones financieras, lo sabría muy bien. Miró hacia el verde que se oscurecía, donde el monumento a los caídos permanecía pálido y silencioso, y las rosas se habían marchitado al anochecer. Alguien, dijo, está trabajando muy duro para asegurarse de que esto termine con Gerald Whitmore. Y me temo que eso es lo más interesante que ha sucedido hasta ahora. La señorita Marple dormía mal, lo cual, según su experiencia, solía ser productivo. Yacía en la agradable habitación de invitados de Larkspur Cottage, escuchando la particular gramática nocturna de una casa desconocida, el crujido de las vigas, el lejano parloteo de un zorro, y examinaba las piezas con la atención paciente y pausada que dedicaría a un difícil encaje. El patrón estaba ahí. Siempre había estado ahí.
La dificultad no radicaba en encontrarlo, sino en verlo correctamente, sin las distorsiones que introducen las suposiciones. A las 5 de la mañana ya había renunciado por completo a dormir, y estaba sentada en el sillón junto a la ventana, tejiendo bajo la tenue luz gris del amanecer. Y a las 6 había llegado tranquilamente y sin dramas al lugar que había estado rodeando. Era la leche. Ella lo pensó durante el desayuno, mientras Constance charlaba animadamente sobre el comité de la Asociación de Mujeres, y si la fiesta debía posponerse a la luz de los acontecimientos recientes. Y la señorita Marple comía su tostada, y pensaba en la leche con la atención concentrada de alguien que entiende que los detalles más significativos son casi siempre los que parecen, a primera vista, demasiado ordinarios para examinarlos. Thomas Aldred aún tenía 3 pintas de cerveza rubia en su caja cuando encontraron su carroza. Le faltaba menos de la mitad para terminar su ronda. Esto se había reportado, anotado, y luego, en esencia, se había dejado de lado en favor de pruebas más impactantes. El huerto, el mazo, la historia entre Whitmore y la familia Rayner. Pero la señorita Marple había dedicado muchos años a reflexionar sobre los repartos. El cartero, el panadero, el lechero, y sabía, con la certeza que le daba la larga observación de la vida doméstica, que un lechero, que llevaba 11 años haciendo la misma ruta, no se desviaba de ella sin motivo. Tom Aldred había dejado su carro en Glebe Lane. No había terminado de repartir en Glebe Lane. Había casas más adelante en la calle que no habían recibido su leche. Y sin embargo, había ido, a pie, deliberadamente, a través del seto, y bordeado el camino perimetral hasta Whitmore Hall. No repartir leche. Whitmore Hall había cambiado de proveedor. Para encontrarme con alguien, o para ver algo. Y las 3 pintas que quedaban en la caja no eran, como todos habían supuesto, simplemente el resto de una ronda interrumpida. Eran, si se conocía la ruta de Tom Aldred, y la señorita Marple se había tomado la molestia, durante su paseo, de hablar con la señora Partridge en la panadería, que conocía los pedidos de todos, en pedido específico para Glebe Lane. Todavía no había realizado la entrega en Glebe Lane cuando se detuvo. Se había detenido antes las entregas. Algo lo había llevado a detener la carroza y dirigirse al salón antes incluso de comenzar el tramo de Glebe Lane de su ruta. Lo que significaba que lo que fuera que lo había atraído allí había ocurrido, o se había visto, antes, en la primera mitad del recorrido. La señorita Marple dejó su brindis. ¿Qué ocurrió al comienzo de la ronda de Tom Aldred? Fue a ver a la señora Partridge justo después del desayuno, con el pretexto de comprar un pastel de semillas, lo cual era un pretexto razonable, porque el pastel de semillas de Partridge era, desde cualquier punto de vista objetivo, excepcional. La señora Partridge era una mujer corpulenta y de aspecto enharinado, de gran bondad y considerable memoria, y conocía la geografía práctica del pueblo como un general conoce el terreno. No de forma romántica, sino con precisión y para su utilidad. Tom ha venido a invitar, dijo, cortando el pastel de semillas, con una seguridad que sugería que ya esperaba esa pregunta. Empezó en el extremo de Mill Road, donde viven los Baxter, los Cowling y el viejo señor Fenn. Luego subió por las casas nuevas de Sycamore Close. Pasó por el camino de acceso a la mansión. Bajó por la parte trasera del pueblo hasta la calle principal. Después por Glebe Lane, luego por Church Row, y terminó en la rectoría. Pasando el camino de acceso a la mansión, dijo la señorita Marple. ¿A qué distancia? Justo después de las puertas. La casa de los Mortimer, esa que está justo enfrente de las puertas de la mansión, la de las contraventanas azules, tienen 2 pintas de cerveza semidesnatada en la puerta todas las mañanas. Tom habría estado allí entre las 5 y las 5:15.
La señorita Marple reflexionó sobre esto. Y se puede ver a través de las puertas de la mansión, desde la puerta de la casa de Mortimer. La señora Partridge la miró con la expresión de alguien que reevalúa una observación. En una mañana despejada, dijo, se puede ver directamente el camino de entrada hasta la puerta principal. La casa de los Mortimer estaba vacía. Al parecer, la familia se encontraba en Cornualles durante 15 días. Información que circulaba por Ashford sin esfuerzo. Pero la señorita Marple no necesitaba hablar con ellos. Solo tenía que pararse en su puerta, cosa que hizo, y mirar a través de las rejas de Whitmore Hall, cosa que también hizo, y ver lo que Tom Aldred habría visto a las 5 de la mañana del 14 de junio. El camino de entrada era largo, recto y de grava, bordeado de tilos que aún no habían echado todas las hojas, lo que permitía una visibilidad relativamente despejada. Se veía la puerta principal de la mansión. Y también, observó la señorita Marple, el sendero lateral que conducía al huerto. Se quedó de pie, mirando fijamente durante un largo rato. Entonces miró el poste de la verja, el de la izquierda, el más cercano al camino, y vio lo que en cierto modo ya esperaba ver. A la altura de los hombros, aproximadamente, la pintura negra de la herrería tenía una marca pálida y horizontal, recién salida, dejando ver el metal en bruto, del tipo que deja un objeto metálico al pasar a gran velocidad. Una bicicleta. Un manillar de bicicleta, exactamente a la altura de un manillar de una bicicleta estándar, moviéndose lo suficientemente rápido como para engancharse al poste, sin detenerse. La señorita Marple observó el rasguño por un instante, pensativa. Luego miró a ambos lados del camino. Después, volvió a mirar a través de la verja. Tom Aldred había visto a alguien en bicicleta que salía de Whitmore Hall a las 5 de la mañana. Alguien que venía rápido, lo suficientemente rápido como para rozar el poste de la puerta. Alguien que no debería haber estado allí a esa hora, o que no debería haber sido visto, y que tal vez no se había percatado de que el lechero lo observaba desde la puerta de enfrente con 2 pintas de leche semidesnatada en las manos. Regresó caminando hacia el pueblo con paso ligero, y una expresión particular que su sobrino Raymond habría reconocido y encontrado a la vez tranquilizadora y ominosa. La bicicleta, pensó. ¿Quién en Ashford andaba en bicicleta? En un pueblo de 412 habitantes, la respuesta era varias personas. Pero la cuestión relevante no era simplemente quién andaba en bicicleta, sino quién habría estado en Whitmore Hall antes de las 5 de la mañana. Quién habría tenido motivos para marcharse con prisa, y quién vivía en una dirección desde la mansión que hiciera de Glebe Lane una ruta natural para volver a casa. Pensó en Stena Rayner, que había mentido sobre la entrega de leche, que era la hija de Clement Hargreaves, que había empezado a trabajar en el Hall hacía 14 meses. ¿Con qué propósito exactamente? Pensó en Nora Henderson, cuya ventana de la cocina daba a Glebe Lane, que había tomado algo para el dolor de cabeza, y había dormido a pesar del gemido de un camión de reparto de leche a menos de 30 metros de distancia, que había respondido esa mañana con un énfasis que nadie más habría notado. Pensó en la sección de seto recién cortada, en las huellas paralelas en la tierra blanda y en el peso que las había producido. Una bicicleta, apoyada contra un seto, en la oscuridad de la madrugada, mientras alguien observaba desde detrás del hueco recién abierto. ¿La bicicleta pertenecía al observador, o la bicicleta de la persona a la que estaban observando? La señorita Marple analizó esta pregunta con detenimiento, porque la respuesta lo determinaba casi todo. De camino de vuelta, se detuvo en la oficina de correos, no para hablar con la señora Dodd, que estaba detrás del mostrador en un estado de urgencia apenas contenida, como una tetera a punto de hervir,
sino para examinar los avisos prendidos en el exterior, entre los que se encontraba el boletín mensual del Club Ciclista de Ashford y Distrito. Era un documento modesto, que enumeraba las próximas rutas, las renovaciones de membresía, y la mirada de la señorita Marple se posó en él con la serena comprensión de una mujer que llega a un destino previamente acordado. Una nota del secretario del club, Henderson, que recordaba a los miembros que el paseo del martes por la noche partiría del parque a las 6:30. Señor Henderson. Martin Henderson, que llegaba a casa a las 6:30 todas las tardes, puntual como un reloj, que trabajaba en seguros en Hunstanton, que era el marido de Nora Henderson, de sueño ligero, mujer precavida, guardiana de algo en particular. La señorita Marple se detuvo un instante frente a la oficina de correos, bajo el cálido sol de junio, y sintió que la forma que había estado trazando en la oscuridad se convertía, por fin, en algo que podía ver. No del todo. Todavía no. Aún le faltaban piezas, y tenía demasiada experiencia como para sustituir la evidencia por el razonamiento en las etapas finales. Pero ahora comprendía la estructura del asunto, dónde estaban las paredes, dónde se encontraban las puertas ocultas. Regresó a Larkspur Cottage y se sentó junto a la ventana con su labor de punto, y pensó en bicicletas y setos y en el sonido específico que no hace un camión de reparto de leche cuando se detiene frente a la ventana de una mujer que ha tomado algo para el dolor de cabeza. Y pensó en un hombre que había ido a ver al reverendo y le había preguntado si una persona con la conciencia intranquila estaba obligada a hablar. Tom Aldred había visto a Martin Henderson salir de Whitmore Hall a las 5 de la mañana. Había reconocido la bicicleta. El club de ciclismo no era ningún secreto. Había reconocido al hombre. Lo había pensado durante 2 semanas. Había hablado con el reverendo, y había decidido, con la franqueza y el coraje moral que el reverendo Crane había descrito como la esencia del carácter de Tom, que tenía una obligación. Y entonces, en la mañana del 14, detuvo su carroza en Glebe Lane, sin haber entregado aún allí, pues había visto algo en las puertas del salón 1 hora antes, y se dirigió a Whitmore Hall. No se trataba de enfrentarse a Whitmore, se trataba de hablar con alguien allí. Alguien que, según la pausada reflexión moral de Tom, merecía que le contaran lo que había visto, y lo que pensaba hacer al respecto. La pregunta esencial que quedaba por responder, era si esa persona había escuchado y posteriormente había actuado, o si alguien completamente distinto había estado observando todo el tiempo. La señorita Marple dejó de dar puntadas. El seto, se recordó a sí misma. El hueco recién cortado en el seto. El peso de una bicicleta apoyada contra él. Alguien había estado vigilando Glebe Lane la mañana del 14. Alguien que sabía o sospechaba que Tom Aldred estaba a punto de hacer algo irreversible. Miró hacia el césped, hacia el monumento a los caídos en la guerra, y hacia las rosas que crecían en el muro del cementerio. Ahora, pensó ella, estamos progresando. A la mañana siguiente llegó la lluvia, de esa suave y persistente llovizna que se posa sobre un pueblo inglés como una conversación que se niega a terminar. Y con ella, una visita a Ashford que nadie esperaba, y que según sospechaba la señorita Marple, muchos temían. Observó su llegada desde la ventana de Larkspur Cottage. Un hombre de unos 50 años, delgado y de movimientos precisos, que salía de un sedán oscuro, con la cuidadosa deliberación de quien ha aprendido a no mostrar impaciencia. Vestía un buen abrigo, y no llevaba nada, ni maletín, ni paraguas, ni nada para protegerse de la lluvia, y se detuvo un instante en la acera, frente al monumento a los caídos, contemplando el pueblo con la expresión de quien consulta un mapa mental.
La señorita Marple lo observó durante 30 segundos, tiempo suficiente, según su experiencia, para formarse una idea general de la esencia de una persona. Luego, con determinación, dejó a un lado su labor de punto. «Constance», dijo, «¿conoces a ese hombre?» Constance miró. La expresión de Constance reflejaba algo complejo. «Ese», dijo tras una pausa de notable importancia, «es Robert Hargreaves, el tío de Stella, el hermano de Clement». Robert Hargreaves se registró en el White Hart. El pueblo no tenía otro alojamiento, y al mediodía su presencia se había extendido por todo Ashenford, con la eficacia de una piedra arrojada a aguas tranquilas. La señora Dodd lo supo en menos de una hora, el reverendo lo supo a las 11:30, y Stella Rayner, que en ese momento estaba sentada en su escritorio en la recepción de Whitmore Hall, lo supo a las 11:45, cuando recibió una llamada telefónica que la dejó inmóvil durante un buen rato, antes de colgar y contemplar la lluvia que caía sobre la ventana. La señorita Marple, que había pasado la mañana reflexionando detenidamente, y la primera parte de la tarde actuando con cautela, se presentó en el White Hart a las 2:30, aparentemente para preguntar por la posibilidad de conseguir una mesa para cenar. La cocina de Constance, explicó a Pam Hedges con una disculpa amable, era maravillosa, pero quizás un poco pesada para todas las noches, y se encontró con la inevitabilidad que suele acompañar a los accidentes cuidadosamente planeados. En el salón, al mismo tiempo que Robert Hargreaves. Estaba tomando café y sin leer nada. Es decir, estaba pensando, y pensando con concentración. Levantó la vista cuando ella se acomodó en el sillón contiguo con su labor de punto. La evaluó con la rápida mirada profesional de un hombre acostumbrado a evaluar a la gente con rapidez y profesionalidad. Y luego volvió a su tarea de no leer. La señorita Marple tejía buscando un momento de compañía. Luego dijo, «¿Has venido a ver a tu sobrina?» La miró de nuevo, esta vez con mucha más atención. «¿Perdón?» «Stella Rayner, tu sobrina». La señorita Marple contó una puntada. «Imagino que te has preocupado por ella desde que te enteraste del asunto con el lechero. Es un viaje largo, con este tiempo, si uno no se preocupa». Un silencio. Luego, «¿Conoces a Stella?» «La conozco. Voy a visitar a la señora Fellowes en Larkspur Cottage». En un pueblo de este tamaño, uno llega a conocer a casi todos bastante rápido. Ella lo miró con la expresión amablemente dulce que había estado empleando, con gran eficacia, desde aproximadamente 1934. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Gerald Whitmore?» Robert Hargreaves dejó su taza de café con la precisión de quien decide, en tiempo real, cuánto decir. Era, pensó la señorita Marple, un hombre inteligente, más mesurado que su hermano, al parecer, menos propenso a los entusiasmos. El tipo de hombre que carga con las desgracias ajenas porque alguien tiene que hacerlo. 14 meses, dijo. Le dije que no lo hiciera, le dije que era un error. Pero ella fue de todos modos. Stella hace lo que Stella decide hacer. No había ni crítica ni admiración en esto, simplemente la constatación de un hecho ampliamente aceptado. Después de Clement, después de su padre, necesitaba comprender lo que había sucedido. Sentía que trabajando allí, estando cerca de Whitmore, podría encontrar pruebas de lo que él había hecho. Algo que podría presentar a un abogado, o a la policía. ¿Y encontró algo? Esta vez la pausa fue más larga y reflexiva. Descubrió, dijo con cautela, que la situación era considerablemente más complicada de lo que esperaba. La señorita Marple esperaba, tejiendo con serena paciencia. «Whitmore», dijo Robert Hargreaves, como si cada palabra requiriera ser leída individualmente.
No operaba solo en el plan que arruinó a mi hermano. Había alguien más involucrado. Un contacto local. Alguien que facilitó el movimiento de dinero a través de canales difíciles de rastrear. Stella cree haber identificado a esta persona. Hace unas 6 semanas. 6 semanas, dijo la señorita Marple. Y no se lo contó a nadie. Me lo contó, hace 2 semanas. Tenía miedo, pero curiosamente no de Whitmore, sino de la otra persona. Miró su café. Dijo, la otra persona tiene más que perder, y menos escrúpulos a la hora de protegerlo. La señorita Marple dejó caer una puntada con especial cuidado. ¿Te dijo quién era esa persona? No quiso decirlo, dijo que necesitaba estar segura, que estaba esperando confirmación. Miró fijamente a la señorita Marple. Y entonces mataron a Tom Aldred, llevaron a Whitmore para interrogarlo, y yo me subí al coche. La señorita Marple regresó a Larkspur Cottage bajo la lluvia, con sus pensamientos ordenados de una manera nueva. Y descubrió que esa nueva configuración respondía a varias preguntas que había mantenido abiertas, y planteaba, con silenciosa insistencia, una que no había considerado previamente de esta forma. El plan financiero, la conexión local, el movimiento de dinero a través de canales difíciles de rastrear. Un agente de seguros, pensó, en un pueblo de mercado a 11 kilómetros de distancia. Con acceso, un acceso profesional, rutinario y discreto, al tipo de instrumentos financieros por los que el dinero puede circular sin llamar la atención. Martin Henderson, que se marchó en bicicleta de Whitmore Hall antes de las 5 de la mañana. Martin Henderson, cuya esposa no había oído nada, o había preferido no oír nada. Martin Henderson, cuya bicicleta había dejado marcas en la tierra blanda, tras un hueco recién abierto en el seto, la mañana en que un hombre fue asesinado. Pero había algo que había cambiado. Bajo la lluvia, entre el White Hart y la cabaña Larkspur. La señorita Marple ya no estaba segura de que Martin Henderson hubiera sido quien blandió el mazo. Cada vez estaba más segura de que él había estado en el jardín en el momento crucial. Cada vez estaba más segura de que había estado allí en relación con el acuerdo financiero que había arruinado a Clement Hargreaves. Cada vez estaba más segura de que Tom Aldred lo había visto, y tenía la intención de decírselo. Pero el mazo en el cobertizo sin llave, la conexión tan clara y conveniente entre las pruebas y Whitmore. El hecho de que Stella Rayner hubiera empezado a trabajar en el Hall 14 meses atrás, no para beneficio de Whitmore, sino para su propio beneficio, y que 6 semanas antes hubiera identificado a alguien. Alguien que 6 semanas atrás había empezado a comprender que estaba siendo identificado. De camino a casa, se detuvo en la iglesia. La lluvia había hecho que la escena pareciera más natural que forzada, y encontró al reverendo Crane arreglando flores con la concentración, un tanto desesperada, de un hombre que necesita ocupar sus manos. He estado pensando, dijo la señorita Marple, acomodándose en un banco con su abrigo húmedo, en lo que me contaste, en que Tom vino a verte. Dijo que había visto algo que quizás no debería haber visto. Preguntó sobre la obligación de hablar. Crane dejó caer una rama de espuela de caballero. Sí. ¿Dijo algo más? ¿Algo por pequeño que fuera, sobre la naturaleza de lo que había visto? El reverendo guardó silencio un momento, de espaldas a ella, con las manos aún sobre el arreglo floral. Dijo, hizo una pausa, dijo que era la segunda vez que lo veía, la segunda vez que la misma bicicleta salía del mismo sitio, a la misma hora. La primera vez no dijo nada, porque se había convencido de que era algo inocente. Pero la segunda vez sintió que ya no podía decirse eso a sí mismo. Concluyó la señorita Marple. Sí. Crane se giró. He estado pensando en eso. La segunda vez. Sugiere que quienquiera que fuera, se había vuelto en algún momento imprudente. O confiado. Lo cual en cierto modo, parece peor. Es peor,
asintió la señorita Marple en voz baja. La imprudencia puede ser un accidente. La confianza es una elección. Se sentó un momento en la fresca luz grisácea de la iglesia, escuchando las gotas en los viejos alféizares de piedra, y pensó en la confianza, y en esa cualidad específica de confianza que proviene de haber organizado las cosas tan bien que uno cree que no pueden desmoronarse. Y entonces pensó en la única persona de Ashenford que desde el principio había estado observando, no de forma pasiva ni accidental, sino con la atención deliberada y estratégica de alguien que necesitaba saber qué estaba pasando y cuándo. Una mujer que vivía frente a Glebe Lane, que conocía la ruta de Tom Aldred al dedillo. Sabía cuándo pasaba, conocía sus costumbres, conocía el ritmo de su recorrido con la familiaridad de 11 años de cercanía. Que, aquella mañana crucial, había colocado una bicicleta detrás de un hueco recién abierto en el seto, y se había quedado allí, en la oscuridad de la madrugada, observando. No es la bicicleta de Martin Henderson, ella misma. Nora Henderson no había estado mirando para proteger a su marido. Había estado mirando porque ella era la conexión local. Ella fue él quien facilitó el movimiento de dinero a través de los pequeños, meticulosos y discretos canales disponibles para alguien que dirigía un negocio de arreglos de ropa desde casa. Transacciones en efectivo, sin preguntas, el tipo de invisibilidad doméstica que el fraude sofisticado a veces requiere como su componente más funcional. Y Martin Henderson, el leal, constante e infalible Martin, había estado en Whitmore Hall esa mañana, no como un conspirador, sino como un hombre al que, finalmente, la noche anterior, su esposa le había dicho algo que él, angustiado e incrédulo, había ido a afrontar. Tom Aldred había visto a Martin Henderson marcharse, pero Nora Henderson había visto a Tom Aldred observándolo. Y Nora Henderson, que era más cautelosa que nerviosa, y que había tenido 14 meses para observar cómo la lenta y paciente investigación de Stella Rayner se acercaba, comprendió, en la mañana del 14, que el momento contra el que se había estado preparando había llegado. La señorita Marple se quedó observando esto durante un largo y silencioso momento, probándolo como quien prueba el hielo antes de salir a la calle, aplicando peso en cada punto, buscando la grieta que indicaría un defecto. Se mantuvo. Se levantó del banco, asintió al reverendo con la serena calidez de una mujer que ha rezado y visto sus oraciones respondidas, y salió a la lluvia. Todavía le quedaban un par de cosas por confirmar, y, pensó, iba a necesitar un buen pretexto para visitar a Nora Henderson una vez más. Bajó la mirada hacia su cardigan. Decidió que el botón se había vuelto a soltar. El pretexto del botón, al final, no fue necesario. La señorita Marple se encontraba a mitad de Glebe Lane a la mañana siguiente. La lluvia había cesado durante la noche, dejando todo limpio y nítido, con los contornos de las cosas inusualmente definidos, cuando oyó voces alteradas detrás de la casa de los Henderson. No eran gritos exactamente. Era el tipo de discusión controlada e intensa que ha aprendido a mantenerse por debajo de los gritos, lo cual, en muchos sentidos, resulta más alarmante. Ella se detuvo. Las voces provenían del jardín lateral, un estrecho pasaje entre la casa y la cerca, parcialmente oculto por una pérgola de rosas que no había recibido el mismo cuidado que el resto de la propiedad. A través de la pérgola, bajo la intensa luz de la mañana, pudo distinguir dos figuras. Nora Henderson, muy quieta, y a su lado, de forma inesperada, con la presencia de quien llega antes de ser esperada, Stella Rayner. La señorita Marple estaba de pie al borde del camino, con su bolsa de tejer, y escuchaba con la atención total e impenitente de una mujer que hacía tiempo que había aceptado la ética de escuchar a escondidas, cuando era necesario.
Sabía que eras tú, decía Stella, con una voz despojada de todo excepto de lo esencial. Lo sé desde hace 3 semanas. Rastreé los pagos de la cuenta en los libros de Hargreaves and Sons, la que figuraba a nombre de un proveedor de servicios domésticos. Pasó por 4 nombres de empresas diferentes, pero la última estaba registrada a nombre de una dirección en Hunstanton, una dirección residencial. Su dirección. Nora Henderson no dijo nada. Eso, pensó la señorita Marple, era en sí mismo una forma de respuesta. Mi padre lo perdió todo. La voz de Stella no se elevó, lo que la hizo considerablemente más aterradora que si lo hubiera hecho. Sus ahorros, su casa. Sue murió creyendo que nos había fallado. No nos había fallado. Él era robado. Y tú ayudaste. No entiendes lo que fue, dijo Nora por fin. Era la primera vez que la señorita Marple oía su voz sin su cuidada fachada social. Y lo que había debajo no era ni culpa ni desafío, sino algo más antiguo y más agotado. Lo ves como un plan. No lo era. Al principio no lo era. Martin tenía deudas. Whitmore ofreció una solución. Encontré la manera de que funcionara, y me dije a mí misma. Te dijiste a ti misma lo que la gente siempre se dice a sí misma, dijo Stella, que era algo temporal, que nadie saldría realmente perjudicado, que encontrarías la manera de arreglarlo. Un silencio. Y Tom, continuó Stella, Tom Aldred, que te trajo la leche durante 11 años, les deseó a tus hijos una feliz Navidad, y nunca te causó ningún problema. Para. La voz de Nora se quebró, la primera grieta en la superficie. Yo no. Se detuvo. Eso no era lo que pretendía. Entonces, ¿qué pretendías? La señorita Marple, de pie en el camino, bajo el sol de junio, esperaba. Este era el momento, lo sabía con la certeza de su larga experiencia, en que se diría algo cierto, porque Stella Rayner había llegado justo al límite, hasta el punto en que las respuestas preparadas se agotaban. Tenía la intención de hablar con él, dijo Nora, esa mañana. Sabía que había visto a Martin. Martin había llegado a casa en tal estado la noche anterior. Me dijo que había ido a Hall, que Tom había estado en la casa de Mortimer cuando se fue, que Tom había visto. Su voz había perdido completamente el control y lo que la reemplazó fue algo crudo y muy cansado. Pensé que si hablaba con él, si le explicaba, si le hacía entender lo que estaba en juego, Martin, los niños, pensé que Tom era un hombre razonable. Pensé, creíste que podías detenerlo. Pensé que podía preguntarle. Y cuando dijo que no. El silencio que siguió a esta pregunta fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores. Más amplio, más oscuro en su centro, y sin un borde definido. Sí, dijo que no, dijo Nora por fin, en voz muy baja. Dijo que lo sentía, que le gustaba, y que eso no cambiaba lo que tenía que hacer. Él estaba. Un sonido que podría haber sido un suspiro o algo menos controlado. Fue muy amable al respecto, incluso entonces. Era un hombre bondadoso. Y entonces lo mataste. Yo no, pero la negación se detuvo casi antes de empezar, como una puerta que se abre y se cierra inmediatamente. Otro silencio. Y entonces con la desilusión de quien ha sostenido algo en pie durante demasiado tiempo. El mazo estaba allí, en el jardín. Yo no vine con esa intención. Necesito que me creas. No creo, dijo Stella, que lo que yo creo sea la consideración más apremiante ahora mismo. La señorita Marple ya se había alejado de la glorieta, y caminaba, a un ritmo algo más rápido de lo habitual, hacia la calle principal, y tenía la mano en su bolsa de tejer, buscando la pequeña libreta en la que guardaba, entre otras cosas, el número de teléfono directo del sargento Bryce, que Constance le había facilitado, sin saber muy bien por qué la señorita Marple lo quería. Ahora tenía lo que necesitaba. O casi.
pero el giro argumental, porque sí que lo había, y la señorita Marple había sentido su presencia durante las últimas 24 horas, como una astilla aún sin encontrar, todavía no se había manifestado por completo. Se declaró al mediodía. La noticia llegó a través de la señora Dodd, como la mayoría de las noticias en Ashford. Pero esta vez, ella no era la fuente principal, sino simplemente la distribuidora más eficiente. La fuente principal era el sargento Bryce, quien esa mañana había recibido, de un bufete de abogados londinense, un conjunto de documentos, enviados por mensajería a su oficina, con instrucciones de entregarlos a la autoridad policial correspondiente, en caso de que cierta persona no se pusiera en contacto antes de una fecha determinada. Según se supo, Tom Aldred no solo había hablado con el reverendo sobre su conciencia, sino que, con la metódica practicidad de un hombre que había dedicado 11 años a llevar un registro minucioso de pedidos y entregas, lo había anotado todo. Una carta, fechada 2 semanas antes de su muerte. Su hermana, residente en Hunstanton, fue testigo de una petición peculiar, pero accedió porque Tom era Tom, y había que obedecer. Fue entregada a los abogados, con las instrucciones exactas descritas. La carta contenía un relato detallado de lo que Thomas Aldred había visto en 2 mañanas distintas. Una bicicleta saliendo de las puertas de Whitmore Hall a las 5 de la mañana o antes, conducida por una persona a la que, en la segunda ocasión, identificó sin lugar a dudas como Martin Henderson de Glebe Lane. Incluía su propia interpretación del significado de esto, cautelosa, mesurada, escrita con la prosa sencilla y sin pretensiones de un hombre que sabía lo que sabía, y lo decía sin adornos. Y contenía, en su párrafo final, una frase que el sargento Bryce había leído 3 veces antes de comprender plenamente sus implicaciones. Esta mañana he decidido hablar directamente con la señora Nora Henderson, ya que creo que es la persona más capacitada para arreglar las cosas, y la que se verá más afectada si no se arreglan por voluntad propia y no por las consecuencias. Tom Aldred no había ido a Whitmore Hall para hablar con Stella Rayner. No había ido para enfrentarse a Whitmore. Había ido, con la lógica moral directa que había caracterizado toda su vida, para darle a Nora Henderson la oportunidad de denunciar ella misma. Él le había dado la opción, y ella lo había aceptado, pero no la opción que él había previsto. El mazo en el cobertizo sin llave no había sido colocado allí por Nora Henderson para incriminar a Whitmore, como la señorita Marple había sospechado inicialmente. Lo había dejado allí más bien por la conmoción. La acción de alguien que ha cometido un acto irreversible y se ha retirado de la escena sin la suficiente lucidez como para ocultarlo por completo. El cobertizo estaba abierto porque Nora no había pensado en él. No había pensado en nada más que en alejarse del jardín, cruzar el seto y volver a casa antes de que el pueblo despertara. Que el rayo apuntara casualmente hacia Whitmore fue un accidente, lo cual, reflexionó la señorita Marple, era en cierto modo más terrible que si hubiera sido deliberado, porque significaba que la casi destrucción de Gerald Whitmore no había sido fruto de la malicia, sino del caos, y el caos es considerablemente más difícil de prever. Sin embargo, aún quedaba el asunto de Martin Henderson. Cuando la señorita Marple lo contactó por teléfono, Constance merodeaba por el pasillo con la expresión de alguien que intentaba no escuchar, mientras escuchaba atentamente. Bryce confirmó que Henderson había sido interrogado esa mañana, independientemente de la carta de los abogados, y que había prestado declaración. Había estado en Whitmore Hall la noche anterior al asesinato, donde confrontó a Whitmore sobre el plan financiero, del cual él no había sido, y este fue el detalle que cambió considerablemente el curso de los acontecimientos, sino un participante tardío y reacio. Nora lo había organizado.
Martin lo descubrió 8 meses después de iniciado el plan. Amenazó con acudir a la policía, y su esposa le mostró documentación que sugería que su propio nombre estaba vinculado a varias de las transacciones de maneras difíciles de explicar. En pocas palabras, había estado atrapado. Fue a Whitmore, dijo la señorita Marple, para exigirle que lo liberara de aquello, para decirle que ya había llegado demasiado lejos. Eso es lo que él afirma, dijo Bryce, con la cautela de un hombre que aún no está listo para comprometerse por completo. ¿Y Whitmore? Una pausa. Resulta que Whitmore llevaba un año intentando paralizar el proyecto. Tiene documentación que lo demuestra. Su abogado está muy interesado en que la veamos. La señorita Marple guardó silencio un instante, asimilando este último giro de los acontecimientos. Gerald Whitmore, el villano evidente, el hombre con antecedentes, el hombre al que el pueblo había condenado durante el café matutino. Llevaba un año intentando desvincularse de un asunto que se había descontrolado y que no podía manejar. No lo había logrado a tiempo para evitar lo que le sucedió a Tom Aldred. Ese fracaso le costaría caro, aunque no necesariamente una acusación de asesinato. El mazo, dijo la señorita Marple. ¿Alguien lo ha revisado en busca de huellas dactilares? Sí, tenemos. Otra pausa, cargada con la particularidad de quien acaba de confirmar algo que esperaba no confirmar. Son parciales, pero suficientes. Un breve silencio. No son de Whitmore. La señorita Marple cerró los ojos por un instante. No, dijo. No pensé que lo harían. Se quedó un momento en el pasillo de Constance después de volver a colocar el teléfono, con la mano aún apoyada en el auricular. Y pensó en la particular crueldad de la escena completa de la mañana. Una mujer de hábitos cuidadosos e inteligencia aguda que había basado, decisión tras decisión, de un compromiso financiero a algo que no se habría imaginado capaz de hacer cuando empezó. Que había estado en un huerto con un mazo en las manos porque un hombre amable le había dicho: «Lo lamento, y eso no cambia lo que tengo que hacer». La señorita Marple sabía que existía un tipo de personaje. Ya lo había encontrado antes, en St. Mary Mead y en otros lugares. No el villano dramático de las novelas sensacionalistas, ni el depredador frío y calculador, sino la persona cautelosa y reservada, que ha construido su vida sobre la base de pequeños secretos, y que cuando finalmente fracasa, no se derrumba, sino que actúa. Rápidamente, con pragmatismo, con la terrible competencia de quien lleva mucho tiempo manteniendo todo en orden, y no puede concebir que se desmorone. Ella seguía de pie en el pasillo, cuando Constance apareció desde la cocina. «¿Y bien?», dijo Constance. «Creo», dijo la señorita Marple, «que necesito hablar directamente con el sargento Bryce. Y creo que lo mejor sería hacerlo hoy mismo». Cogió su bolsa de tejer de la mesa del recibidor, se la puso en el brazo y se detuvo. «Y Constance, creo que deberías poner la tetera para cuando volvamos. Va a ser una tarde bastante larga». Al final, la señorita Marple no acudió directamente al sargento Bryce. Primero fue a Glebe Lane. Si la hubieran presionado, habría dicho que esto no contradecía su intención declarada. Iría a ver a Bryce, le daría todo lo que tenía, y la justicia seguiría su curso. Pero antes tenía que hacer algo, y no estaba segura de poder explicárselo satisfactoriamente a nadie, aunque ella misma lo entendía perfectamente. Necesitaba sentarse con Nora Henderson unos minutos, no para arrancarle una confesión. Había oído suficiente en el jardín como para que la confesión fuera casi una formalidad. No para confrontarla, ni para acusarla, ni para desempeñar ninguna de las funciones dramáticas que la novela policíaca había hecho esperar de tales momentos. Necesitaba, a la manera precisa y particular de una mujer que ha dedicado su vida a estudiar la naturaleza humana, entender, para ver, de cerca y sin la distancia mediadora de la observación, cómo era desde dentro. Llamó a la puerta de los Henderson a las 2:30.
Nora respondió en cuestión de segundos, lo que significaba que había estado cerca, que había oído los pasos de la señorita Marple en el camino, y que había decidido si responder o no. El hecho de que hubiera respondido era en sí mismo una declaración. La puerta se abrió, y allí estaba Nora Henderson, con su cabello rubio y sus penetrantes ojos azules. Y entre esos ojos y los de la señorita Marple, transcurrió un instante de reconocimiento, no de culpa ni de acusación, sino de algo más silencioso y mutuo. Dos mujeres que comprendían que una conversación en particular se había vuelto inevitable. ¿Puedo pasar?, preguntó la señorita Marple. Nora se apartó de la puerta. La sala de estar seguía igual que antes, limpia, ordenada, con la mesa de costura y su excelente lámpara, la cesta organizada y el jardín visible a través de la ventana. La misma habitación, todo igual, y a la vez, nada igual. Se sentaron y la señorita Marple no empezó de inmediato. Dejó su bolsa de tejer en el suelo junto a su silla. Juntó las manos sobre su regazo, y miró a Nora Henderson con la mirada atenta y serena de alguien dispuesta a esperar. Nora, por su parte, se sentó con las manos entrelazadas sobre la rodilla y miró por la ventana, y el jardín, y la típica tarde de junio que transcurría fuera con su total indiferencia hacia el estado interior de la casa. «Stella vino esta mañana», dijo finalmente. «Lo sé», dijo la señorita Marple. «Estaba en el callejón». Nora asimiló esto sin reacción visible. «Entonces, ¿lo oíste?» «Suficiente. Irá a la policía». «Sí», dijo la señorita Marple. «Lo hará. Y además hay otras cosas. El sargento Bryce ha recibido una carta». Esto sí produjo una reacción, no la sorpresa de algo inesperado, sino la expresión específica de alguien que recibe la confirmación de algo que temía y que tal vez también esperaba. Un suspiro, soltado lentamente. Los hombros se relajaron un poco. «Tom», dijo Nora. «Tom», asintió la señorita Marple. El nombre yacía en la habitación, entre ellos, el nombre del hombre amable que había dicho, «Lo lamento», y lo decía en serio, y la respuesta había sido irreversible. «Dime algo», dijo la señorita Marple, con voz muy suave, no con la dulzura de quien intenta suavizar un golpe, sino con la dulzura de quien pregunta con sinceridad. «¿Cuándo comprendiste que algo había salido mal? No esa mañana, sino antes. ¿Cuándo comprendiste por primera vez que lo que habías hecho no podía resolverse sin más?» Nora miró sus manos. «Hace 6 semanas», dijo, «cuando me di cuenta de que Stella había encontrado la cuenta de Hunstanton». No dijo nada. Stella es muy cuidadosa, pero hubo un cambio, en la forma en que manejaba la correspondencia, en lo que archivaba y lo que omitía. Sabía que estaba tramando algo. Hizo una pausa. «Pasé 6 semanas pensando qué hacer». «¿Y concluyó?», preguntó la señorita Marple. «Llegué a la conclusión de que si confesaba, de forma adecuada, voluntaria, si acudía a la policía, Martin se vería implicado. Había suficiente documentación para que pareciera involucrado. No lo estaba, no en el sentido real. Se enteró y lo asusté hasta que se cayó. Fue obra mía». Por primera vez levantó la vista. El plan, la implicación de Martin, la forma en que se organizó, todo. Clement Hargreaves y los demás perdieron su dinero por decisiones que tomé. Lo sé desde hace 4 años y nunca se detuvo. Nunca he encontrado la manera de decirlo sin destruir también a Martin. «¿Y Tom?», preguntó la señorita Marple. No con tono acusatorio, sino simplemente formulando la pregunta que había que hacer. El rostro de Nora reflejó algo difícil de contemplar. «Me dije a mí misma que iba a razonar con él. De camino, a través del seto, por los jardines, me lo repetí todo el tiempo. Que iba a explicarle y que lo entendería.
que Tom era un hombre sensato. Su voz había perdido toda su fuerza, y lo que quedaba era monótono y agotado. Pero era más que sensato. Era bueno. Cuando dijo que no, cuando lo dijo de esa manera, comprendí que todo mi razonamiento era solo un mecanismo, que había traído el mazo porque ya había decidido, en algún lugar que no miraría, qué haría si decía que no. La señorita Marple guardó silencio por un instante. Afuera, un mirlo comenzó a cantar en el jardín, con la total confianza inconsciente de una criatura para quien la tarde era simplemente una tarde. «Hay algo», dijo finalmente la señorita Marple, «que he observado a lo largo de muchos años sobre el tipo de persona que llega a la misma conclusión a la que usted llegó aquella mañana. En mi experiencia, nunca se trata de una sola decisión. Es una larga serie de pequeñas decisiones, cada una de ellas aparentemente razonable, cada una de ellas conduciendo a la siguiente, hasta que uno se encuentra en un lugar que jamás imaginó, y la distancia que lo separa de él es demasiado grande para ver con claridad». Nora la miró. «Eso no es una exculpación», continuó la señorita Marple, con una dulzura que era a la vez absoluta. «Tom Aldred está muerto, y era un buen hombre, y nada de lo que sucedió esa mañana cambia lo que ocurrió al final. Pero con los años he descubierto que es importante, por razones que no siempre puedo explicar, que las cosas se entiendan correctamente, no solo castigadas, sino comprendidas». «¿Qué haces aquí?», preguntó Nora. No con hostilidad. Lo preguntaba sinceramente. La señorita Marple consideró la pregunta con sinceridad. «Porque soy una anciana que ha dedicado mucho tiempo a observar cómo se hacen los seres humanos entre sí, y he aprendido que el momento justo, antes de que las cosas se vuelvan oficiales e irreversibles, es a veces el único momento en que la verdad se dice con claridad. Después, habrá abogados, declaraciones y un lenguaje muy cuidadoso, y la verdad estará presente en todo ello, pero disfrazada». Hizo una pausa. Quería oírla claramente, de usted, antes de eso. Un largo silencio. Entonces Nora Henderson dijo: «Voy a llamar yo misma a la policía, antes de que lo haga Stella, antes de que pase nada». Miró por la ventana. «Debería haberlo hecho hace 4 años. Debería haberlo hecho hace 6 semanas. Debería haberlo hecho. Hay tantas ocasiones en las que debería haberlo hecho». Su voz era firme ahora, con la firmeza particular de quien ha dejado de luchar contra la corriente, y se ha dejado llevar. «Pero lo haré ahora». La señorita Marple la miró un momento, y luego asintió una vez, no exactamente en señal de aprobación, sino como quien reconoce algo que es cierto. Recogió su bolsa de tejer del suelo. «Hay una cosa más», dijo. «Martin». Nora la miró. «Necesitará a alguien que hable con claridad en su nombre, sobre la naturaleza y el alcance de su participación real. La carta que escribió Tom es precisa, pero aborda lo que se vio, no el porqué. Habrá mucho revuelo, y en medio de ese revuelo, la postura de Martin podría tergiversarse fácilmente». Hizo una pausa. «Usted es la única persona que puede garantizar que no sea así». Algo se reflejó en el rostro de Nora Henderson. No gratitud, que habría sido completamente inapropiado, sino algo que se asemejaba al reconocimiento de un deber que no se había planteado de esa manera. Una obligación no hacia adelante, hacia el ocultamiento, sino hacia atrás, hacia la persona cuya vida había gestionado, comprometido e inadvertidamente puesto en peligro. «Sí», dijo, «lo sé». La señorita Marple se puso de pie, se arregló el cardigan, y echó un último vistazo a la habitación, limpia y ordenada. «El botón», dijo, casi para sí misma, señalando que seguía seguro. Luego se dirigió a la puerta, salió a la tarde de junio, y no miró hacia atrás. Llamó por teléfono al sargento Bryce desde Larkspur Cottage a las 3:15,
le contó con claridad concisa y sin adornos lo que había oído en el jardín esa mañana, lo que la conversación en la casa de los Henderson había confirmado, y lo que esperaba que sucediera en la siguiente hora si él se dignaba a posicionarse adecuadamente. Bryce escuchó sin interrumpir, lo cual decía mucho de él. Cuando ella terminó, hubo una breve pausa. Señorita Marple, dijo, ¿desde cuándo lo sabe? Con bastante certeza, desde ayer por la tarde. Una pausa. ¿Con absoluta certeza? Desde hace aproximadamente una hora. ¿Y fuiste a hablar con ella antes de llamarme? Otra pausa, en la que la señorita Marple pudo percibir la peculiaridad de un hombre profesional que decide si debe enfadarse y concluye que la situación no lo justificaba del todo. Correcto, dijo Bryce. También está el asunto de Gerald Whitmore, añadió la señorita Marple, cuya culpabilidad en el caso de la muerte de Tom Aldred es, a mi parecer, prácticamente nula, y cuyo historial financiero, si bien no está exento de complicaciones, no debe confundirse con la investigación actual. Ha sido objeto de sospechas considerables e injustas, y cuanto antes se aclare la situación, mejor para todos. Veo. Y la postura de Martin Henderson debe examinarse con sumo cuidado antes de llegar a cualquier conclusión. Fue coaccionado. Hay una diferencia importante entre eso y la participación. Señorita Marple, dijo Bryce con el tono de un hombre que acaba de aceptar algo que no puede cambiar. ¿Hay algo más que quiera decirme cómo hacer? La señorita Marple lo pensó. Por el momento no, dijo amablemente. Pero te avisaré. Colgó el auricular, se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz de la tarde se extendía por el césped. 40 minutos después, seguía mirando cuando el coche de policía giró silenciosamente hacia Glebe Lane. La ceremonia formal tuvo lugar en Whitmore Hall la tarde siguiente. Esta fue idea del sargento Bryce, lo cual sorprendió un poco a la señorita Marple, y luego dejó de sorprenderla por completo. Bryce era, según había concluido, un hombre más perspicaz de lo que sugería su presentación inicial. Y había comprendido, cuando ella le explicó la configuración particular del caso, que había varias personas que merecían conocer todos los detalles, y que escucharlo por separado, en el contexto aséptico de una sala de interrogatorios policiales, haría justicia en su sentido más estricto, pero no en el sentido más amplio, que en ocasiones, según la experiencia de la señorita Marple, importaba más. Gerald Whitmore había ofrecido el salón de la mansión con la amabilidad algo aturdida de quien lleva 2 días bajo sospecha de asesinato y aún se está adaptando a su propia inocencia. Era una buena habitación, techos altos, orientación sur, ventanas inundadas de luz de junio, y el aroma a hierba recién cortada del jardín. Alguien había colocado flores en la repisa de la chimenea, lo que la señorita Marple pensó que era obra de la señora Babcock o un gesto inconsciente de esperanzadora normalidad por parte de Whitmore. Se reunieron a las 3 en punto. Gerald Whitmore, pálido y contenido. Stella Rayner, precisa y muy quieta. Robert Hargreaves, que aún no había regresado a Londres, y estaba sentado con las manos en las rodillas, con la expresión de un hombre que espera algo para lo que ha conducido un largo camino. El reverendo Crane, que había venido porque la señorita Marple se lo había pedido, y porque sentía, con cierta justificación, una responsabilidad pastoral con el asunto. Y el sargento Bryce, que estaba de pie cerca de la puerta con su libreta, y la expresión particular de un agente de policía que ha accedido a algo irregular y mantiene una apariencia profesional al respecto. Había llamado a la policía, tal como había prometido, y se encontraba en Hunstanton al cuidado de su abogado. Martin Henderson la acompañaba, lo que podría interpretarse como un gesto de lealtad, o como un reconocimiento de que sus destinos habían estado tan profundamente entrelazados durante tanto tiempo
que a estas alturas la separación parecía irrelevante. La señorita Marple estaba sentada en una silla recta cerca de la chimenea, con su labor de punto sobre el regazo, y observó los rostros reunidos por un momento antes de comenzar. «No voy a presentar esto como una actuación», dijo. «No soy dada a las actuaciones, y a mi edad el esfuerzo rara vez se justifica». Esto provocó una sonrisa muy leve e involuntaria en Bryce, que él reprimió de inmediato. Thomas Aldred fue asesinado porque era un buen hombre en un momento en que la bondad resultaba incómoda para alguien que había dedicado mucho tiempo a lidiar con las incomodidades. Esa es la esencia del asunto. Todo lo demás, el plan financiero, la historia entre las distintas personas presentes en esta sala, la cuestión de quién sabía qué y cuándo, constituye el contexto de ese hecho fundamental. Y creo que merece la pena mencionarlo en voz alta, porque varias de las personas presentes han estado inmersas en partes de él sin comprenderlo en su totalidad. Miró a Stella Rayner. «Viniste a Whitmore Hall para encontrar pruebas de lo que destruyó a tu padre. Las encontraste, pero no donde esperabas. Descubriste que Gerald Whitmore, en las últimas etapas del plan, había sido un obstáculo para su continuidad, en lugar de su impulsor. Y encontraste, en el relato de Hunstanton, a la persona que de hecho lo había diseñado y sostenido». Stella asintió levemente una sola vez. «Nora Henderson», continuó la señorita Marple, «no era una villana dramática. Era algo más común, y en cierto modo, más inquietante. Una persona con considerable inteligencia práctica y escasos escrúpulos, que comenzó con un único compromiso, fruto de una auténtica presión económica, y descubrió que cada compromiso posterior era progresivamente más fácil que el anterior. El plan que arruinó a su padre y a otros fue obra suya. Gerald Whitmore proporcionó el vehículo inicial. Ella proporcionó el mecanismo. Con el tiempo, cuando Whitmore intentó retirarse, ella también lo consiguió. No por la fuerza, sino mediante la documentación, mediante la creación de un rastro documental que hizo que su salida fuera peligrosa para él. Whitmore bajó la mirada. En su expresión había algo que no era ni pura culpa ni puro alivio. La expresión compleja de alguien que había obrado mal y había sido agraviado al mismo tiempo, y que aún no había encontrado la manera de asimilar ambas cosas a la vez. «No carece de conciencia», dijo la señorita Marple, y lo dijo no para exculparla, sino como un hecho que merecía quedar registrado. 4 años de engaño constante le pasaron factura. Cuando Stella empezó a acorralarla, Nora pasó 6 semanas sumida en una profunda crisis existencial, que se resolvió, de forma negativa, la mañana del 14. Tom Aldred fue a verla al jardín. Se desvivió por darle la oportunidad de que ella misma se presentara, porque así era él, y ella no la aprovechó. La habitación era muy silenciosa. El mazo no fue premeditado. Quiero dejar esto claro, porque es importante, no para la ley, que dictará sus propias resoluciones, sino para la comprensión de los hechos. Ella fue al jardín con la intención de razonar con él. Llevó el mazo porque una parte de ella ya había decidido qué hacer si el razonamiento fracasaba, y esa parte había hecho sus preparativos sin permitir que el resto de ella los analizara con detenimiento. Esto no es una justificación, es simplemente la verdad. El reverendo Crane tenía las manos cruzadas y la mirada fija en la alfombra. Parecía un hombre que cargaba algo pesado. Martin Henderson, continuó la señorita Marple, descubrió la implicación de su esposa 8 meses después de iniciada la trama, y se vio impedido de actuar debido a la manipulación de las pruebas en su contra. Pruebas que su esposa había fabricado y le había mostrado. Fue coaccionado para que guardara silencio por alguien en quien confiaba plenamente
y de quien no tenía motivos previos para dudar. Su presencia en Whitmore Hall, la noche anterior a la muerte de Tom, fue el acto de un hombre que finalmente había encontrado el valor para afrontar la situación directamente, no como cómplice, sino como alguien que intentaba, tardíamente, y de forma imperfecta, poner fin a algo que se había hecho en su nombre. Hizo una pausa. Necesitará un buen abogado, y necesitará que alguien hable con claridad en su nombre. Espero que eso suceda pronto. Robert Hargreaves se aclaró la garganta. Así será, dijo. Era la primera vez que hablaba, y lo dijo con la brevedad de quien hace una promesa. Quedan 2 asuntos pendientes, dijo la señorita Marple. Miró a Gerald Whitmore. Lo primero le concierne. Usted no es inocente de los orígenes del plan. Proporcionó el vehículo, como ya le dije, y se benefició en sus primeras etapas. El hecho de que intentara desmantelarlo es un atenuante, pero no un motivo de absolución, y supongo que su abogado ya se lo ha explicado con detalle. Hizo una pausa. Pero usted no mató a Tom Aldred, y no fue responsable del rumbo que tomó el plan una vez que Nora Henderson lo hizo suyo. El pueblo lleva varios días convencido de su culpabilidad. Esa convicción no carecía del todo de fundamento. Usted, señor Whitmore, no está completamente libre de culpa. Pero se basaba en la culpa equivocada, y esa distinción es importante. Whitmore la miró con la expresión de un hombre al que le han dicho algo cierto que desearía que no lo fuera. Sí, dijo. Lo sé. El segundo asunto, dijo la señorita Marple, dirigiéndose a Estela, concierne a lo que viene después. Viniste aquí para encontrar justicia para tu padre. Has encontrado algo más complejo que la justicia. Has encontrado una visión completa, que no siempre es lo mismo que una visión satisfactoria. Miró fijamente a la joven. Tu padre no falló por su propio juicio como él creía. Falló por culpa de quienes se aprovecharon de él. Espero que esa distinción, cuando hayas tenido tiempo de reflexionar sobre ella, te resulte más útil que la venganza que viniste a buscar. Stena Raynor la miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos brillaban intensamente. No vine aquí para vengarme, dijo. No, asintió la señorita Marple. No creo que lo hayas hecho del todo, pero es algo que una parte de ti llevaba dentro, y creo que lo sabes. Una pausa, suave y sin juzgar. El dolor tiene la costumbre de disfrazarse de propósito. Algo en el rostro de Stella, su superficie precisa y contenida, se transformó, breve y completamente, en algo mucho más juvenil, y menos controlado. Luego volvió a la normalidad, pero esta normalidad era diferente a la anterior, menos rígida, de alguna manera, menos opresiva. Bryce llevó a la señorita Marple de vuelta a Larkspur Cottage, a las 5 en punto, en un silencio que por su parte era más reflexivo que incómodo. Lo sabías, dijo, mientras giraban hacia la calle principal, antes de que me llamaras ayer. Lo sabías y fuiste a hablar con ella primero. Sí, dijo la señorita Marple. Eso fue. Parecía buscar la palabra correcta. Irregular, añadió la señorita Marple con amabilidad. Yo iba a decir desaconsejable. Desde un punto de vista estrictamente procesal, tiene usted toda la razón. Miró hacia la calle principal. La panadería de la señora Partridge, la oficina de correos, el monumento a los caídos en la guerra, el muro del cementerio con sus rosales. El pueblo ordinario, intrincado e infinitamente complejo, seguía su curso vespertino. Pero he descubierto, a lo largo de los años, que el procedimiento y la comprensión no siempre se logran con los mismos métodos. Los tribunales determinarán la culpabilidad. Esa es su función. Yo estaba interesada en algo ligeramente diferente. ¿Y qué fue eso? La señorita Marple reflexionó. Si ella misma sabía exactamente qué había hecho y por qué. Si podría decirlo con franqueza,
sin la estructura de autodefensa que la gente construye rápidamente en torno a estas cosas. Hizo una pausa. Podría. Eso importa, creo. No legalmente, sino en otro sentido. Bryce guardó silencio un momento. Luego, haces esto muy a menudo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Me mantengo ocupada, dijo la señorita Marple. Constance había preparado un bizcocho Victoria, tal como había prometido. Y la tetera estaba encendida. Y Larkspur Cottage, a la luz del atardecer, era cálida, un poco demasiado amueblada, y completamente confortable. Y la señorita Marple estaba sentada en su silla junto a la ventana, bebiendo su té, y por un rato, simplemente en silencio. —¿Me lo vas a contar todo? —preguntó Constance desde el otro sillón, con la paciente impaciencia de una mujer que ha sido extraordinariamente reservada durante varios días. —En un momento —dijo la señorita Marple—, permítame. Miró hacia el césped, donde las largas sombras del atardecer comenzaban a extenderse sobre la hierba, y hacia el monumento a los caídos en la guerra, y hacia la panadería con su luz cálida, y hacia el cementerio donde las rosas se movían ligeramente con una brisa que ella no podía sentir desde dentro. Ashenford-on-Wye lucía exactamente igual que la mañana en que llegó. El mismo verde, el mismo muro, las mismas rosas. La oficina de correos con sus avisos. El pub White Hart con su letrero pintado a mano. Los habitantes del pueblo moviéndose por las aceras y entrando por las puertas, realizando los miles de pequeños actos que conforman la vida en común. Y sin embargo, un hombre que había estado vivo había muerto. Una mujer que se había sentado a una mesa de costura, remendando la ropa ajena, y que siempre había sido consciente del peso exacto de sus acciones. Ahora se encontraba en algún lugar de Hunstanton, comenzando a afrontarlo de forma formal e irreversible. La ruina de una familia, 4 años atrás, y aún sin sanar, había sido identificada y reconocida, lo cual no equivalía a una solución definitiva, pero tampoco era insignificante. Y una joven que había llegado a un pueblo, cargando con el dolor, envuelto en la falsa apariencia de un propósito, tal vez había recibido el pequeño y doloroso regalo de comprender que la ropa y el dolor eran cosas distintas. Nada se resolvió del todo. Nunca se resolvió. La señorita Marple lo había aprendido décadas atrás, y se había resignado a ello. La naturaleza imperfecta y continua de las consecuencias humanas. La forma en que los acontecimientos se propagan mucho más allá del momento de su origen, alcanzando horizontes que jamás esperaron ser tocados. Se dio cuenta de que las rosas necesitaban que les quitaran las flores marchitas. Quizás se lo comentaría a Constance. Bueno, dijo, apartándose de la ventana, y cogió su labor de punto, desde el principio. 3 días después, un jueves por la mañana, abandonó Ashenford con un tarro de crema de limón de la señora Partridge en su bolso y una ligera rigidez en la rodilla izquierda que atribuía a la humedad de la semana anterior, y que seguiría atribuyéndole mientras le conviniera hacerlo. Constance la llevó en coche a la estación, hablando durante todo el trayecto sobre la reunión de la Asociación de Mujeres que se había celebrado la noche anterior, y en la que al parecer el comité organizador de la fiesta había decidido seguir adelante después de todo. La opinión general era que cancelarla habría parecido un error. La vida continuó y las guirnaldas ya estaban encargadas. En la estación, Constance la abrazó afectuosamente. «Tienes que volver», le dijo, «aunque espero que las circunstancias sean un poco más tranquilas». «Los pueblos nunca son tan tranquilos como parecen», dijo la señorita Marple. «Esa es, más bien, su característica principal». Se acomodó en su asiento del tren, con su bolsa de tejer a su lado,
y la cara vuelta hacia la ventana, mientras el tren se alejaba de la pequeña estación, y los campos del Valle del Wye se abrían a ambos lados, verdes y dorados, y muy quietos. El tipo de quietud que no es la ausencia de cosas, sino la presencia plena y silenciosa de ellas. Mientras el tren aceleraba, pensó en Nora Henderson, no con simpatía, exactamente, ni con condena, sino con la particular atención que reservaba para los casos que la marcaban, aquellos en los que una persona inteligente y capaz había emprendido, paso a paso, un viaje hacia un lugar inimaginable desde su punto de partida, y había llegado allí, y aún así, de alguna manera, se había sorprendido. Pensó en Tom Aldred, quien había llevado con esmero su responsabilidad moral, y le había dado a otra persona la oportunidad de hacer lo correcto, y había muerto por esa generosidad, y cuya carta, paciente, sencilla, precisa, al final había logrado lo que él se había propuesto. Pensó en Stella Rayner, en la distinción entre el dolor y el propósito, y en el largo y lento trabajo de separarlos. Y pensó en los pueblos, en cómo parecían desde fuera, reunidos, conocidos e inmóviles, y en cómo eran en realidad, estratificados, inquietos, llenos del sedimento acumulado de años de vivir muy cerca unos de otros. Los resentimientos, y las bondades, y las adaptaciones y los largos recuerdos. Todo ese intrincado, imposible y enteramente humano entramado. Se había criado en un pueblo, había pasado toda su vida en un pueblo. Comprendía como quizás solo puede comprender quien ha permanecido en un lugar el tiempo suficiente para presenciar su ciclo completo. Que un pueblo no es un lugar donde no pasa nada, es un lugar donde pasa de todo, solo que más lentamente, de forma más visible y con menos margen para fingir lo contrario. Lo cual, al reflexionar sobre ello, era a la vez su mayor dificultad y su mayor virtud. Las agujas de tejer se movían en sus manos con la comodidad automática de la larga costumbre. Los campos pasaban ante sus ojos y el tren la llevaba a casa. En el pueblo de Ashenford-on-Wye, la fiesta de verano se celebró el último sábado de junio. Las guirnaldas fueron muy admiradas. El pastel de semillas de la señora Partridge ganó el concurso de repostería, como cada año. El monumento a los caídos fue limpiado para la ocasión, y alguien colocó un pequeño ramo de flores a sus pies, sin ninguna nota ni nombre. Nadie mencionó directamente a Tom Aldred. Nadie lo olvidó tampoco. El fin.